Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión que como cada fin de semana les ofrece el equipo de Forex Índice. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 18:30 del horario internacional GMT de hoy viernes 19 de julio de 2013, voy a analizar los principales pares de divisas, a realizar un comentario sobre el mercado y las cotizaciones y a colocarle unos niveles que le puedan ser de utilidad para la semana que viene. Ya saben, después del análisis, si tienen alguna duda, algún comentario o quieren ponerse en contacto con nosotros, por alguna razón pueden hacerlo a través de las vías de teléfono, Skype, correo, formulario de contacto de la página, redes sociales, en fin, a través de esas vías pueden ponerse en contacto con nosotros si lo consideran oportuno. Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo a estas horas de negociación. Quedan 2 horas y media para que cierre el mercado y como apreciamos en la imagen estamos viendo la cotización del euro dólar totalmente paralizada, totalmente estancada e imantada por la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que ha sido protagonista durante toda la semana. Atentos a esta directriz porque lleva 7 trimestres consecutivos imantada totalmente de muy largo plazo y no consigue desprenderse, no consigue apartarse de esta directriz con tanta potencia sobre la cotización y hasta que no se nos desprenda de ella no nos va a orientar de movimientos en el largo y en el muy largo plazo. Como vemos, paralizada la cotización un poquito por encima del 1,31. Vamos a la temporalidad de 4 horas, como siempre, iniciamos nuestro recorrido en esta temporalidad para ver qué es lo que ha sucedido con la cotización del par en la semana que estamos a puntito ya de terminar. Expandimos el gráfico para ver los detalles ampliamente de lo que ha sucedido durante la semana. Bueno, la semana ha estado marcada por unos movimientos totalmente erráticos, sin dirección, enrangados, con muy poquito volumen de negociación y muy poquita fluctuación en las cotizaciones. Como apreciamos en la imagen, la cotización del euro dólar arrancó el domingo día 14 de julio por la noche en el nivel del 1,3075 e inmediatamente fue a buscar el muro de contención de largo del 1,3003. Muro que ya sabemos, con gestión histórica, nivel psicológico por excelencia del euro dólar, respetado siempre por la cotización, sobre todo en este año 2013, históricamente también, pero en este año 2013 muy golpeado siempre este muro. Desde ahí inició movimiento alcista en la sesión americana. De lunes día 15 fue frenado al alza por la congestión de mediano del 1,3085 en la sesión asiática del día 16 y en la sesión europea nos quebró este nivel con muchísima fuerza para posicionarse incluso por encima de la directriz alcista de muy largo plazo. Llegó a realizar un máximo intrasemana en el 1,3176 que, como vemos, después el día 17, miércoles día 17, ejercería fuerza de resistencia a este máximo intrasemana para un movimiento bajista que le llevó de nuevo a chocar con la congestión de mediano en sesión americana, en la apertura americana del miércoles día 17, nivel que a la postre sería determinante para sujetar a la baja a la cotización del par y le sirvió de salvavidas. Como vemos, desde el mínimo intrasemana 1,2995 hasta el máximo de la semana en el 1,3175, 180 puntos de fluctuación. Los 2 últimos días de negociación se ha mantenido totalmente errática, chocando por la parte de arriba y ejerciendo muchísima fuerza de resistencia siempre la directriz alcista de muy largo plazo que nos pasa sobre el 1,3140 y por la parte de abajo soportado por el 1,3085. Esta es la evolución de la cotización del euro dólar en esta semana. Vamos a temporalidades mayores, como siempre, para iniciar el recorrido, para iniciar el análisis en el muy largo plazo, en un primer momento, para apreciar dónde se encuentra la cotización en estos momentos. Directriz alcista de muy largo plazo. Lo repetimos cada vez que realizamos un análisis exhaustivo del euro dólar. Lleva 7 meses atrapada la cotización
por este muro, por esta fuerza de imán y no consigue desprenderse a la baja con claridad ni consigue encontrar apoyo de momento para buscar un impulso alcista sobre esta directriz de muy largo plazo que, como comentamos, la mantiene a la cotización totalmente atrapada. Directriz, observemos que fue quebrada en el primer trimestre de este año 2013. Seguimos vigilando por si se produjera una confirmación de muy largo plazo de esta directriz a la baja. Sería lo único que nos pudiera proporcionar entradas al mercado en el largo y muy largo plazo para buscar niveles inferiores en la zona del 1,1850. De momento nos quedamos con que la cotización está totalmente paralizada sobre este muro, sobre esta fuerza de atracción. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. En gráfico de temporalidad mensual destacamos como mes tras mes esta directriz sigue siendo clave. Cotiza un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre vuelve a la querencia en argot taurino, siempre vuelve donde la cotización tiene la mayor fuerza de imán. En lo que llevamos de mes de julio, la cotización avanza, como vemos, mantiene un cuerpo pequeñito, esta vela del mes de julio, con un avance del entorno del 1% a estas horas de negociación de hoy viernes, un 1%, un 1,02% en estos momentos. Desde su punto de apertura anual, la cotización retrocede un 0,48%, desde el 1,3205, un retroceso mínimo. Está muy amparada, muy sujetada por el precio de apertura anual, la cotización del euro dólar. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. En el gráfico de temporalidad semanal, poquitos detalles. Simplemente ver cómo la semana pasada ya fue rechazada la cotización por la directriz alcista de muy largo plazo, igual que lo está siendo esta semana. Directriz que semana tras semana nos sirve de apoyo o nos sirve de resistencia dependiendo de por dónde la pille la cotización. Será clave en la salida el domingo por la noche cuando abra el mercado, como también será clave, no pierdan de vista el precio de apertura anual 1,3205, por si el domingo por la noche iniciara movimiento alcista en las primeras horas de negociación, iría a buscar seguramente el 1,3205 si iniciara movimiento alcista y si encontrara apoyo en la directriz alcista de muy largo plazo sobre el 1,3140. En el periodo semanal, como vemos, va a acabar la cotización. Si de aquí a 2 horas y media que queda todavía de hoy viernes continúa con este movimiento alcista, terminará con unos avances del entorno del 0,50% desde su precio de apertura semanal en el 1,3075. De temporalidad semanal, ningún detalle importante a tener en cuenta. Vamos a una temporalidad diaria para ver cómo realmente lo que respeta la cotización del euro dólar día tras día es la directriz alcista de muy largo plazo. Choca una vez tras otra, día tras día, pero no ha conseguido cerrar en las últimas jornadas ni siquiera un día por encima, ni siquiera en temporalidad diaria, por encima de este muro de contención. Es imprescindible que lo quiebre la semana que viene y que nos lo quiebre en una temporalidad diaria para ver movimientos alcistas más importantes de mediano. Si no nos quiebra el 1,3140 aproximadamente, que nos pasará la semana que viene, un poquito más arriba, sobre el 1,3145, 1,3150 nos pasará la semana que viene esta directriz. Mientras no encuentre un apoyo firme sobre esta directriz, no vamos a ver movimientos alcistas. Y mientras la siga respetando y siga chocando con ella y no sea capaz de cerrar por encima en gráfico de temporalidad diaria, todo cabe indicar que podemos tener movimientos bajistas la semana que viene en el par euro-dólar. Directriz, como hemos apreciado también en temporalidad semanal, anteriormente respetada, respetadísima históricamente. Como vimos en temporalidad trimestral, lleva 7 trimestres consecutivos respetando esta directriz, esta fuerza de imán de muy largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas para ver el escenario que le plasmamos y los niveles que le colocamos a la cotización del euro dólar para la semana que viene. En primer lugar, vamos a tirar unos avances porcentuales para ver desde su punto de apertura anual 1,3205, como comentábamos anteriormente, la cotización retrocede un 0,48% a estas horas de negociación. Desde el punto de apertura del mes de julio, que la cotización del euro dólar la tiene un poquito por encima del 1,30, en el 1,3010 consigue unos avances
pues moderados de un 1% aproximadamente a estas horas de negociación, un poquito menos, un 0,97%, en el entorno del 1%. Y la semana que vamos a terminar, como comentábamos, pues va a conseguir cerrar con unos avances de un 0,50%, exactamente un 0,45% marca en estos momentos la cotización del par. Por la parte de arriba, como comentábamos, necesitamos un apoyo en la directriz alcista de muy largo, este muro tan potente que nos pasaría el domingo por la noche cuando abra el mercado sobre el 1,3145. Atentos porque un apoyo en los primeros compases de negociación del domingo por la noche llevaría a la cotización a probar el 1,3205. Recuerden que ya fue frenado al alza la cotización el pasado día 10 de julio. Atentos al muro de contención que supone siempre el precio de apertura anual, 1,3205. Desde ahí nos vamos a probar la principal resistencia para la semana que viene, 1,3265, congestión de largo plazo. Otra congestión de mediano ejercería fuerza de resistencia en el 1,3315. Desde ahí nos vamos a otra de la misma categoría en el 1,3368. Y la última resistencia que le colocamos para la semana que viene en el 1,3406. Incluso si nos quebrara el 1,3406 tendríamos un recorrido amplio hasta la congestión de mediano del 1,3495. Aquí ya sí que le colocamos la última resistencia para la semana que viene, merodeando el nivel psicológico del 1,35 que siempre ejerce mucha fuerza sobre la cotización. Por la parte de abajo, el escenario viene marcado por la directriz de muy largo plazo, 1,3145. Si el domingo por la noche fuera rechazada la cotización de esta doble barrera entre el 1,3145 y el 1,3125, esta franja de 20 puntos la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el intradía y también para el intrasemana, es decir, para el corto mediano. Esta franja de 20 puntos no merece la pena introducir operaciones porque, como ven, se mantiene errática la cotización, chocando en la congestión de mediano del 1,3125 y en la directriz alcista de muy largo plazo. Lo vemos perfectamente, está capturada, está imantada y atrapada por esta doble barrera. Como comento, zona muerta inoperable para la semana que viene entre el 1,3145 y el 1,3125. Si en los primeros compases de negociación del domingo por la noche fuera rechazada la cotización de esta zona muerta, atacaríamos como primer soporte inmediato el 1,3085, congestión de mediano que, como apreciamos en la imagen, esta semana ha sido vital para sujetar a la cotización del par. No ha conseguido cerrar ni un día siquiera por debajo del mismo. Del 1,3085 iríamos directamente a una doble barrera, congestión de largo, nivel psicológico por excelencia, 1,3003, que ayudaría también a ejercer fuerza de soporte una directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del pasado año. Esta doble barrera la vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene, 1,3003. Otro soporte lo delimitamos por una congestión de mediano largo, 1,2936. Desde ahí, recorrido amplio hasta una congestión de mediano en el 1,2820. Otro soporte está delimitado por una congestión de la misma categoría que la anterior, 1,2760. Recuerden el apoyo perfecto que tuvo en esta congestión de mediano el pasado día 9 de julio. Encontró un salvavidas en esta congestión que nos viene ya de mucho tiempo atrás. Quebrado el 1,2760 nos precipitaríamos a la zona del 1,27, en el 1,2696, ya muy alejado, como vemos, de la cotización actual, a 440 puntos. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, clave será la zona muerta que hemos delimitado, inoperable, franja de 20 puntos entre el 1,3125 y el 1,3145. Si encontrara apoyo en las primeras horas de negociación, iríamos al alza para atacar como mínimo el precio de apertura anual 1,3205 que ejercería fuerza de resistencia. Por el contrario, si en los primeros compases de negociación del domingo por la noche fuera rechazada la cotización de esta zona muerta, atacaríamos como primer soporte el 1,3085 y el 1,3085 de quebrarlo a la baja le abriría las puertas para ir a hacerle otra visita, la enésima en este año 2013, al 1,3003. Bueno, acabamos con el escenario del par euro-dólar para la semana que viene y vamos con el dólar yen. Vamos con el dólar yen,
qué escenario hemos tenido, qué es lo que nos ha ofrecido esta semana que hemos terminado la cotización del par dólar yen. Como vemos, arrancó en el nivel de los 99.30 el domingo día 14 de julio por la noche. Se dirigió enseguida a los 99.75, lo quebró, encontró apoyo. Todo cabía indicar que con este apoyo que encontró sobre la congestión de largo de los 99.75 durante prácticamente 12 horas consecutivas en la sesión americana de lunes día 15 y en la asiática de el martes día 16, todo cabía indicar que íbamos a tener movimientos alcistas, pero no fue así. Lo quebró en sesión asiática el martes día 16, lo confirmó enseguida y desde ahí movimiento bajista. Las órdenes de compra, los inversores las colocaron ya por encima de los 98.58. Ya llamamos la atención sobre este detalle en Forex Índices. Recuerden que los 98.58 fue el salvavidas de la semana pasada, sobre todo del día 10 de julio y en sesión asiática del día 11 de julio. Las órdenes compradoras, como comentamos, las colocaron los inversores en la zona de los 99 yenes por dólar y desde ahí movimiento alcista. Volvió a ejercer fuerza de resistencia. Los 99.75, como siempre, se mantuvo muy sujeta a la cotización durante la sesión del miércoles, durante la sesión asiática y europea, y tan solo en la sesión asiática del jueves día 18 consiguió quebrar al alza. Chocó con la congestión de mediano de los 168 en la sesión asiática del viernes día 19, que ejerció muchísima fuerza de resistencia y, como vemos, nos va a cerrar un poquito por encima del nivel psicológico de los 100 yenes por dólar. Iniciamos el recorrido en temporalidades superiores, vamos a temporalidad trimestral para ver el escenario. Supongo que quienes son habituales ya de nuestros análisis pues conocen estas directrices de muy largo plazo que nos vienen desde 1985, pero para aquellas personas que se incorporen al equipo de Forex Índices pues seguramente será novedad. Directriz bajista de muy largo plazo, quebrada al alza el primer trimestre del año 2013, es lo que sigue mandando en el muy largo plazo sobre la cotización del par dólar yen. Como vemos, 3 trimestres ya por encima de esta directriz alcista de muy largo plazo, pero no tenemos ninguna confirmación en estas temporalidades tan amplias. De momento, manda su quiebre. Vamos a temporalidad mensual por si nos ofrece alguna información adicional. Poquita información, simplemente vamos a ver cómo los 99.75 siguen siendo clave desde hace 4 meses, desde el mes de abril que llegó a este nivel, a esta congestión de largo plazo importantísima siempre cada vez que llega la cotización a ella, mantiene imantada a la cotización durante mucho tiempo, ya llevamos 4 meses consecutivos merodeando los 99.75, muy cercano al nivel psicológico de los 100 yenes por dólar, pero realmente donde tenemos configurada la congestión es un poquito por debajo, en los 99.75, que es lo que mantiene imantada y atrapada a la cotización en los últimos 4 meses. Desde su punto de apertura anual, que la cotización del par lo tiene sobre los 86,76, vamos a ver lo que avanza en este año 2013, en estos momentos, un 15,82%, casi un 16% desde el día 1 de enero. De gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente el apoyo que tuvo en otra congestión de largo después de su quiebre en el mes de marzo y el apoyo perfecto sobre los 92-93, este muro también de congestión de largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional. Poquito más, simplemente que el apoyo que tuvo la semana pasada en esta congestión de mediano largo de los 98,58 sigue siendo válido y si al final nos cierra el día de hoy por encima de los 99,75, pues le daría pie a la cotización para seguir avanzando la semana que viene. Desde luego, si el domingo por la noche encontrara apoyo en los 99,75 nos iríamos al alza, seguramente con intenciones de atacar los máximos intraanuales que en la zona de los 103,30. Nivel de congestión de mediano largo que ejerció muchísima resistencia sobre la cotización en el mes de mayo. Coincide con los máximos intraanuales, como comentamos. De temporalidad semanal, poquito más, simplemente ver la vela alcista con la que vamos a terminar y unos avances de un 1,04%.
Desde el día 1 de julio, en que abrió la cotización, también consigue un avance de un 0,89%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria, por si pudiéramos conseguir alguna información adicional en esta temporalidad. Poquito más, llamamos la atención de la directriz de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año y, como vemos, fue quebrada, confirmada en el corto y también confirmada en el mediano, lo que rige en la cotización del par dólar-yen en el mediano plazo. Y por la parte de arriba, como vemos, esta semana sujetado al alza por los 100,68. Entre los 100,68 y los 99,75 va a estar la clave inmediata de la cotización del dólar-yen la semana que viene. Cuidadito, sobre todo con los 99,75, implacable siempre cada vez que llega la cotización a él, respetado, y será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Para ello vamos ya al gráfico de 4 horas y le colocamos principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Primera resistencia, congestión de mediano 100,68. Mientras no evolucione, mientras no nos quiebre los 100,68, los movimientos alcistas estarán vetados para el dólar-yen la semana que viene. Si nos quiebra los 100,68, iríamos directamente a otra congestión de la misma categoría, 101,62. Recuerden el respeto fiel del pasado día 7 de julio sobre esta congestión de mediano. Quebrado a los 101,62, nos vamos a encontrar con un nivel intermedio que ejercería fuerza de resistencia en los 102,40. Desde ahí directamente a la principal resistencia de semana, 103,30. Recuerden, nivel con el cual ha chocado en este año 2013, coincidiendo con los máximos intraanuales 103,30, congestión de mediano largo, y además concluye con la directriz alcista de mediano, muy respetada siempre por la cotización del par, aunque ya ha sido quebrada en el tiempo. 103,30 y movimiento alcista hasta los 104,52. A 420 puntos de la cotización actual le colocamos la última resistencia. Por la parte de abajo, como comentábamos, 99,75, imprescindible. La cotización debe de quebrar este nivel para ver movimientos bajistas la semana que viene. El siguiente soporte y principal de semana, 98,58. Salvavidas el pasado día 10 y día 11 de julio, con gestión de mediano largo, respetada siempre por la cotización del par. De los 98,58, recorrido amplio hasta una congestión de mediano, 97,30. Otra de la misma categoría la topamos muy cercana, en los 96,72, y de los 96,72 un recorrido amplio hasta los 95,40. Como vemos, muy alejada ya de la cotización actual a 480 puntos. Por la parte de arriba, primera resistencia el domingo por la noche cuando abra el mercado, 100,68. Por la parte de abajo, como primer soporte, 99,75. Sobre todo, vigilen muy de cerca lo que pueda hacer la cotización del dólar-yen sobre este nivel la semana que viene. Continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con el dólar franco suizo, amparado, sujetado, soportado por los 0,9392, con gestión de mediano largo, precio de apertura anual del año 2012, recordado siempre por los inversores, implacable en esta semana, sujetando perfectamente a la cotización del par. Encerrada entre la congestión de mediano de los 0,9465 y la congestión de mediano largo de los 0,9392. Estos dos niveles será la clave inmediata el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para ver el escenario de la directriz bajista de muy largo desde 1985. La tiene muy cercana a la cotización, pero choca una vez tras otra con este muro de contención que supone los 0,9680. Ya lo ha testeado durante todo este año 2013. Como vemos, lleva muchísimos trimestres. Cada velita que nos aparece en escena es un trimestre, es decir, 3 meses cada velita, y vemos cómo lleva prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trimestres golpeando prácticamente 2 años y no consigue superar los 0,9680. Mientras no consiga superar y tener un quiebre en el muy largo plazo, los 0,9680, no vamos a atacar la directriz bajista de muy largo plazo y por consiguiente, si no la atacamos, no podremos ver un quiebre para después ver movimientos alcistas importantes de largo y muy largo plazo en la cotización de este par.
Vamos al gráfico de temporalidad mensual, poquitos detalles a tener en cuenta en temporalidad mensual, simplemente ver el nivel de congestión de muy largo plazo de los 0,9680 como mes tras mes está siendo clave para sujetar a la cotización del par. Y por la parte de abajo, el precio de apertura anual está siendo determinante en los 0,9148, este apoyo perfecto que tuvo el pasado mes de junio, de momento soporta a la cotización del par. De temporalidad mensual no destacamos absolutamente nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal. Y de temporalidad semanal, poquitos detalles. Simplemente vemos cómo nos va a cerrar esta semana con un ligero retroceso amparado por la congestión de mediano largo de los 0,9392. Por la parte de arriba vemos cómo lleva varias semanas dando golpes sobre los 0,9680. Y por la parte de abajo observemos en detalle como a mediados del mes de junio encontró soporte también sobre el precio de apertura anual en los 0,9148. Ningún detalle más, vamos a temporalidad diaria por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Bueno, el efecto resistencia y la fuerza de resistencia que está ejerciendo esta directriz que nos viene desde el día 1 de febrero del presente año, quebrada ya en el tiempo, pero como vemos, siempre ejerce fuerza sobre la cotización. Los inversores con su memoria la recuerdan y cada vez que llegan a ella, pues ejerce fuerza de soporte o de resistencia dependiendo de por dónde pille la cotización a esta línea de tendencia. De temporalidad diaria nada más, ver cómo el pasado martes día 16 de esta semana y miércoles día 17 encontró apoyo en los 0,9392. Nos vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. La semana que vamos a terminar va a conseguir cerrar con un avance de un 0,47% desde su punto de apertura semanal que la cotización lo tuvo en el nivel de los 0,9461. Va a terminar, con un retroceso de un 0,47%. Prácticamente el mismo retroceso que mantiene desde su punto de apertura mensual que la cotización lo tuvo en los 0,9457, prácticamente medio punto porcentual, también retrocede desde el día 1 de junio. Por la parte de arriba, la cotización debe de quebrar esta doble barrera en los 0,9465. Primera resistencia el domingo por la noche que se va a encontrar la cotización cuando abra el mercado. 0,9465. Mientras no nos quiebre este nivel, estarán vetados totalmente los movimientos alcistas para este par la semana que viene. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo, 0,9552. Y quebrada esta directamente a la principal resistencia, muro de contención de muy largo plazo, como ya hemos detallado en temporalidades superiores, 0,9680, principal resistencia, y quebrado los 0,9680 iríamos a buscar una congestión de mediano en los 0,9780. Como vemos, muy alejada ya de la cotización actual a 380 puntos. Por la parte de abajo, imprescindible, la cotización debe de quebrar los 0,9392. Si lo consigue, atacamos una doble barrera, directriz bajista de mediano que nos viene desde hace un año, que confluye con una congestión de la misma categoría en los 0,9340. Quebrado los 0,9340, nos llegamos a una congestión de mediano, 0,9253. El principal soporte de semana viene delimitado por el precio de apertura anual en los 0,9148 y quebrado los 0,9148, principal soporte de semana, nos llegamos a una congestión de mediano en los 0,9075 como última fuerza de soporte a unos 340 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9465, primera pieza a batir al alza. Por la parte de abajo, cuidadito con el quiebre de los 0,9392, porque le podría abrir las puertas a la cotización del dólar franco suizo para movimientos bajistas importantes la semana que viene. Continuamos con el par libra-dólar. Apreciamos cómo ha conseguido avances en esta semana que vamos a terminar unos avances mínimos, pero al fin y al cabo va a terminar la cotización con avances. Expandimos el gráfico para verle, vamos a tirar unos avances porcentuales desde el domingo, día 14 por la noche, en su precio de apertura semanal, 1,5119, consigue en estos momentos
un avance de casi un 1%, un 0,94% exactamente a estas horas de negociación del viernes. Desde su punto de apertura mensual, la cotización, como vemos, prácticamente retrocede muy poquito, un 0,36% en estos momentos, que cotiza en el 1,5263. En la semana, el domingo por la noche, arrancó el mercado, como comentábamos, sobre el 1,5119, movimiento bajista, el mínimo intrasemana. Lo realizó en el 1,5028 y desde ahí, como vemos, ni siquiera llegó a tocar la congestión de mediano largo en la zona del 1,50, en el 1,5005. Las órdenes compradoras, los inversores las colocaron un poquito por encima, denotando que no estaban por testear el 1,5005. Esto ya le dio muchísima fuerza a la cotización del par libra dólar y aunque respetó de momento y durante la jornada del lunes y en los primeros compases de la jornada del martes día 16 la congestión de mediano del 1,5103, este apoyo que tuvo en sesión asiática y en la apertura europea del miércoles día 17 de julio catapultó a la cotización del par con este movimiento alcista que tan solo por la parte de arriba la congestión de mediano del 1,5276 está siendo capaz hoy viernes de sujetar al alza a la cotización del par. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado el 1,5276, como por la parte de abajo el 1,5200. Observemos este apoyo que ha tenido el viernes día 19 en la apertura asiática. Este apoyo perfecto que le ha dado impulso alcista para acabar un poquito por debajo del 1,5276. Nos vamos a temporalidad mensual, como siempre, y lo primero que hacemos es llamar la atención sobre la directriz alcista de largo plazo. Directriz alcista de largo que nos arranca a principios del año 2009, quebrado en este año 2013 en febrero y como vemos en stand-by prácticamente en la zona del 1,52 lleva prácticamente pues 5 meses consecutivos. Esta línea de tendencia es lo que rige en temporalidades superiores en la cotización del par libra dólar. Vemos cómo tenemos un movimiento alcista de esta vela que del mes de julio, en estos primeros días de negociación del mes de julio, consigue un avance de un 0,35%, como detallábamos anteriormente, y recuerden que el mes de junio no cerró con implicaciones bajistas. Esta formación de vela bajista cerró y debemos de tenerlo en cuenta todavía porque el mes de julio no nos ha cerrado, quedan todavía muchas jornadas de negociación. De temporalidad mensual, nada más. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Destacar el avance de casi ese 1%, como comentábamos anteriormente, vela alcista potente con la que nos va a cerrar la cotización esta semana del par libra dólar. Observamos cómo amenazó la zona del 1,50 esta semana, pero como comentábamos anteriormente, las órdenes de compra, los inversores las colocaron un poquito antes, denotando que no estaban ni siquiera por probar la zona psicológica del 1,50. De temporalidad mensual nada más, vamos a un gráfico de temporalidad diaria por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Poquito más, simplemente ver cómo ha encontrado un apoyo en el 1,5103. En jornadas anteriores le sirvió de efecto trampolín día tras día, encontrando apoyo sobre el 1,5103 y desde ahí se nos ha posicionado ya muy cerquita del 1,5276. Nivel, recuerden, quienes siguen nuestros análisis lo saben muy bien, que siempre es respetado por la congestión del par, esta congestión de mediano plazo. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, 1,5276. Primera pieza a batir al alza el domingo por la noche cuando abra el mercado. Se va a encontrar la cotización muy cerca a una directriz bajista de mediano, quebrada ya en el tiempo, pero seguramente ejerza fuerza de resistencia sobre el 1,5310. Desde ahí recorrido amplio hasta la congestión de mediano en el 1,5365. Recorrido más amplio hasta otra congestión de la misma categoría que ejercería fuerza de resistencia en el 1,5448. Y quebrado el 1,5448 iríamos a buscar la principal resistencia para la semana que viene en el 1,5508.
Congestión de mediano largo muy cerca de otra congestión de la misma categoría en el 1,5540. Última resistencia para la semana que viene a casi 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si en los primeros compases de negociación del domingo por la noche fuera rechazada la cotización del 1,5276, atentos a este nivel porque si fuera rechazada de este nivel atacaríamos como primera fuerza de soporte el 1,5200. Desde ahí directamente al principal soporte de semana, 1,5103 y directamente al 1,5005 como último soporte para la semana que viene a 265 puntos de la cotización actual con gestión de mediano largo y nivel psicológico por excelencia en el par libra-dólar. Por la parte de arriba, primera resistencia el domingo por la noche cuando abra el mercado 1,5276, por la parte de abajo como primer soporte inmediato 1,5200. Continuamos con el siguiente par, AUD-USD, dólar australiano, dólar americano. Bueno, muy encerrado entre el precio de apertura mensual y un nivel intermedio de intrasemana que tenemos en los 0,9223. Como vemos, jugando al tenis prácticamente toda la semana entre estos dos niveles intermedios. Por la parte de arriba, los 0,9233 será clave el domingo por la noche. Cuando abra el mercado, ¿cómo será clave los 0,9140? Le echamos un vistacito en temporalidades superiores, en temporalidad mensual, para ver el detalle del quiebre de la directriz alcista de largo plazo, el quiebre y su confirmación con este recorrido potente que nos ha llevado a realizar un mínimo intraanual en la zona de los 0,90, un poquito por debajo de los 0,90 ha llegado a cotizar el AUD-USD. Desde el punto de apertura anual vamos a ver lo que retrocede la cotización desde su punto de apertura anual en el 1,0391. Vemos unos retrocesos intraanuales de un 11,52%. En estos momentos, un retroceso abultado para 6 meses y medio de negociación de este año 2003. De temporalidad mensual, nada más que destacar, nos vamos a temporalidad mensual, semanal, por si sacáramos alguna información adicional. Vemos como por la parte de arriba sigue siendo clave los 0,9325. Después de su quiebre el pasado mes de junio y su confirmación perfecta sigue mandando sobre la cotización. Hasta que no vuelva por encima de los 0,9325 no vamos a tener movimientos alcistas de mediano ni de largo plazo en la cotización del AUD-USD. Es un buen nivel para colocar un soporte si quieren tomar posiciones bajistas, porque repito, los 0,9325 es la pieza clave a batir por el AUD-USD. De temporalidad semanal, poquito más, simplemente ver el detalle de la vela alcista con la que va a cerrar la cotización esta semana con unos avances moderados. Vamos a tirarle unos avances porcentuales para ver cómo nos va a cerrar prácticamente con un 1,43% de avances la AUD-USD a estas horas de negociación del viernes, día 19. Vamos a ver en temporalidad diaria si sacamos alguna cosita más. Bueno, pues poco más. Simplemente que las últimas jornadas, como vemos desde finales del mes de junio, está muy atrapada la cotización por la parte de arriba respetando los 0,9325 y por la parte de abajo la congestión de mediano de los 0,8980. Entre estos dos niveles importantes está la clave en el mediano y en el largo plazo la cotización del AUD-USD. Nada más, destacamos también una directriz de mediano que ni siquiera ha llegado a testearla. Por si iniciara movimientos alcistas la semana que viene, podría encontrársela. De todas formas, ahora en temporalidad de 4 horas nos aparecerá y la podremos colocar como resistencia. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca los 0,9233, nivel intermedio de intrasemana. De los 0,9233 llegamos a la principal resistencia de la semana que viene. Como ya hemos comentado, 0,9325, imprescindible con gestión de largo plazo. Desde ahí recorrido amplio hasta los 0,9430, con gestión de mediano largo que ejercería también fuerza de resistencia. Y directamente a la doble barrera delimitada
por una congestión de mediano 0,9565 que confluye con la directriz bajista de mediano que hemos visto delimitada anteriormente en temporalidad diaria. Vamos a verla otra vez, vamos a comprimir el gráfico en temporalidad diaria. Esta directriz nos arranca el pasado día 11 de abril y tiene su punto de apoyo el pasado 1 de mayo. Cuidado con ella porque este cruce de líneas, como comentamos, doble barrera 0,9565 sería importante resistencia la semana que viene si consigue llegar a estos niveles, pero para ello debe de quebrar al alza los 0,9325. Volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar los principales soportes. En primer lugar, debe de quebrar el nivel intermedio intrasemana de los 0,9142. Como vemos, apoyo perfecto en la jornada del jueves día 18 sobre este nivel intermedio de intrasemana. 0,9142, quebrado el mismo, nos vamos a otro nivel intermedio de intrasemana, 0,9051. El principal soporte de semana viene delimitado por la congestión de mediano, 0,8980. Muy cerquita, anduvo ya la cotización, pero los inversores colocaron las órdenes de compra un poquito antes de que tocara este muro de contención de mediano, que repito, será la principal fuerza de soporte para la semana que viene. Y desde ahí nos vamos a la congestión de muy largo plazo que nos pasa sobre los 0,8890. Niveles inmediatos el domingo por la noche, cuando abra el mercado por la parte de arriba, 0,9233, por la parte de abajo, 0,9142. Bueno, continuamos el análisis. Vamos a ver el euro-yen. Movimiento alcista, el que nos ha marcado la cotización del euro-yen esta semana. Vamos a ver los avances que tenemos en el euro-yen desde su precio de apertura semanal, que lo tuvimos en los 129,82. Va a conseguir cerrar con unos avances de un 1,54% aproximadamente a estas horas de negociación de hoy viernes. Como vemos, muy paralizado y respetando fielmente la congestión de mediano de los 131,82. Implacable en la jornada de ayer, día 18, e implacable en la jornada de hoy, día 19. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos, los primeros compases de negociación estuvo testeando un nivel intermedio de intrasemana en los 130,66. Durante las primeras jornadas de negociación lo quebró, se apoyó perfectamente en él y desde ahí directamente a la congestión de mediano de los 131,82. Que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, como comentamos. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para ver qué es lo que manda en la cotización en el muy largo plazo. Lo que manda, ni más ni menos, sigue siendo la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el año 2000. Quebrada, confirmada, quebrada en el año 2010 en el segundo trimestre, confirmada en el segundo trimestre del año 2011, su movimiento bajista perfecto y vemos cómo lleva ya 3 meses merodeando esta directriz que sin duda alguna en este año 2013 está siendo clave para la negociación del euro. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles sobre esta directriz y lo importante que está siendo en este año 2013. Como vemos, en los primeros meses, chocando el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo, no tenía fuerza la cotización para quebrar este muro de contención de muy largo plazo. Sin embargo, en el mes de abril nos la quebró y nos la ha confirmado en el mes de junio, como apreciamos en la imagen, junto con la congestión de largo en la zona de los 127. Esto es lo que está haciendo fuerte a la cotización del euro-yen. Cuidadito con este apoyo y esta doble barrera, porque mientras no vuelva la cotización por debajo de los 127 en este año 2013, no vamos a ver movimientos bajistas. Mientras siga encontrando apoyo en esta doble barrera, los movimientos continuarán siendo alcistas en este año 2013 en la cotización del euro-yen. Por la parte de arriba está esperando a la cotización los máximos intraanuales, que los ha tenido sobre la congestión de largo de los 133,55, implacable, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia en el mes de mayo, esta congestión de largo plazo que nos viene de muchos años atrás y que siempre ejerce fuerza sobre la cotización. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, vamos a ver simplemente los avances intraanuales desde su punto de apertura anual, 114,54, consigue unos avances de casi un 15%, bueno, un poquito más del 15%, un 15,09%.
a estas horas de negociación del viernes 19 de julio. Desde su apertura mensual, como ya hemos detallado, avanza pues prácticamente un 1,5%, un poquito más de un 1,5%. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver si podemos conseguir alguna información adicional. Un poco más, simplemente pues ver los detalles en velas semanales, como las congestiones de largo son siempre muy respetadas, encontrando apoyo con sus recorridos por la parte de arriba, los 133,55, en fin, y por la parte de abajo esta doble barrera, este doble muro de contención de muy largo plazo y de largo plazo, que es lo que le está salvando la vida a la cotización del euro-yen en las últimas semanas y en los 2 últimos meses. Repito, mientras esta doble barrera no sea quebrada a la baja, no vamos a ver movimientos bajistas en el euro-yen, en el largo y en el muy largo plazo. Y por la parte de arriba, los 133,55 lo estará esperando la semana que viene. Vamos a temporalidad diaria para ver si conseguimos alguna información. Poquito, la línea de tendencia alcista de mediano desde el 13 de noviembre del pasado año, quebrada, confirmada en el cortito, confirmada también en el mediano, con sus correspondientes recorridos, y vemos como cada vez que llega a ella ejerce fuerza de resistencia. Imantada totalmente la cotización a estas horas de negociación del viernes en el nivel de congestión de los 131,82, donde presumiblemente cerrará hoy viernes. Vamos directamente ya al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Imprescindible, 131,82. Si encuentra apoyo la cotización el domingo por la noche, cuando abra el mercado, nos vamos directamente a la principal resistencia de semana. Congestión de largo que confluye con la directriz alcista de mediano, respetada siempre por la cotización. Atentos a esta doble barrera, principal resistencia, y además nos coincide con los máximos intraanuales, 133,55. Desde ahí nos vamos a encontrar con un nivel intermedio en los 153, 134,54. La congestión de mediano largo en los 135,35 la estaría esperando a la cotización, y de los 135,35 recorrido amplio hasta una congestión de mediano en los 136,16. Como vemos, ya muy alejada, casi a 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización el domingo por la noche es rechazada de los 131,82 a la baja, nos vamos a topar con un nivel intermedio en los 130,66. Desde ahí nos vamos a encontrar con una triple barrera: precio de apertura mensual, congestión de mediano y directriz alcista de corto. Cuidadito con esta directriz, porque día a día va adquiriendo potencia, teniendo en cuenta que ya nos viene, como vemos, desde el día 13 de junio del pasado mes. Atentos, porque ya esta directriz manda sobre la cotización más de un mes y nos está convirtiendo en una directriz ya de mediano plazo. Como vemos, la cotización, a quien le guste, la operativa en canales está dentro de un canal alcista, delimitada por la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de junio del pasado año 2012, siempre muy respetada, como vemos, y por la parte de abajo tenemos como directriz general la de corto plazo que nos viene desde el 13 de junio de este año. Quienes le guste la operativa en canales pueden seguir estas dos directrices. Triple barrera, principal soporte para la semana que viene en los 129,36. Cuidado con este nivel. De los 129,36 llegaríamos a un nivel intermedio en los 128,06, 128,08. En los 128,08 tendríamos soporte, y desde ahí nos vamos ya a la zona de los 127, a casi 500 puntos de la cotización actual. En los 126,96 exactamente tenemos la última congestión y el último muro de contención para la cotización euro-yen la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca, porque puede ser la clave para la semana, 131,82. Si encontramos apoyo en los primeros compases de negociación del domingo por la noche, tendríamos muchas probabilidades de atacar esta no doble sino triple barrera, congestión de largo 133,55, que confluye con la directriz alcista de mediano y con los máximos intraanuales. Por el contrario, el rechazo de los 131,82 a la baja, iríamos a testear como mínimo este nivel intermedio en los 130,66. Bueno, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 22 al 26 de junio del presente año
de julio, perdón, del presente año 2013. Esperamos que esta lectura de mercado y esta colocación de niveles históricos y niveles intermedios, ayudados por las directrices de mediano y largo plazo, les sean de utilidad para su operativa intradía y para su operativa intrasemana. Ya saben dónde estamos, cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través de las vías de contacto. Muchísimas gracias, buen fin de semana y el lunes a primera hora de la mañana estaremos ya a las 4:30 GMT colocando nuestros análisis para la operativa intradía. Muchísimas gracias y el lunes nos vemos.